Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Luigi Lenes y bueno, con mi compañero Kevin Posada en el día de hoy venimos a hablarles acerca de las recomendaciones de diseño de los sistemas SCADA. Muy bien, para empezar tenemos que tener en cuenta que el cliente es quien conoce las verdaderas necesidades que tiene que tener nuestro sistema SCADA. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer que este sistema sea lo más amigable con el usuario. Es decir, que él se encuentre en un entorno familiar. Es decir, que nuestro sistema cada tenga elementos de diseño similares a lo que él usualmente ha manejado anteriormente. Por eso es que ustedes ven que la mayoría de veces los sistemas de CAS se parecen a los sistemas operativos antiguos, pero básicamente es porque esto tiene que ser lo más sencillo posible. Entonces tenemos que tener en cuenta que entonces al final el éxito de nuestra aplicación no depende solamente de la eficiencia o qué tan simplificado sea, sino también de cómo se sienta el cliente manipulándola, que se sienta cómodo, que se sienta que está trabajando con una aplicación entendible, clara y concisa de lo que necesitamos, la información que vamos a manejar. Ahora pasamos con nuestra segunda parte, que viene siendo el planteamiento práctico. Aquí hay que tener en cuenta algo importante, y es que lo primero que tenemos que hacer es entender el proceso y luego dividirlo en bloques. Es decir, que nosotros vamos a dividir nuestro proceso en las partes que lo componen. Por ejemplo, hay procesos industriales donde el primero vendría siendo reacción, después vendría siendo una parte de extrusión, luego viene una parte de corte, secado y almacenamiento. Estos bloques los vamos a dividir por partes y vamos a hacer una pantalla, vamos a diseñar una pantalla de visualización para cada segmento del proceso. Y lo importante y la ventaja es que todos estos bloques o segmentos los podemos trabajar simultáneamente. Es decir, que podemos estar viendo el proceso que se hace en el primer bloque y también el del segundo, el tercero y cuarto al mismo tiempo. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta tres cosas importantes. Primero es la estructura del sistema SCADA para cada uno. También los sistemas de comunicaciones y protocolos de comunicación que vamos a utilizar. Y por último, los controles que tenemos que tener para cada máquina, es decir, para cada proceso. Al final de esto vamos a tener en cuenta que para cada bloque requerimos una cierta información, como son los tipos, función de cada sensor, la estructura de los programas, como ya les dije, los protocolos de comunicación, los tipos de alarma, la forma de representación gráfica de cada segmento y las características de los elementos de control. Muy bien, ahorita hablaremos acerca de los principios básicos de diseño. Entonces, al momento de diseñar una herramienta de visualización tenemos que tener en cuenta tres aspectos que son: número 1, conocer las bases; 2, tener los objetivos claros; y tercero, desarrollar y valorar. Entonces, el primero, conocer las bases. Nosotros tenemos que primeramente tener unas bases firmes de cómo se deben desarrollar los sistemas SCADA, cómo las personas manipulan y cómo se les facilitaría a estas personas manipular los sistemas SCADA. Como segundo, tener los objetivos claros. Aquí tenemos que tener en cuenta a una persona muy importante, como yo se los dije anteriormente, y es el usuario final, el cliente. Él es quien nos va a decir cuál es el objetivo final o cuál es la finalidad de nuestro SCADA, qué desea él que haga ese SCADA, que ese SCADA se comporte como el proceso que él conoce. Y tercero, desarrollar y evaluar. Esta es la última parte. Y aquí básicamente es que cuando ya tenemos los dos primeros, vamos a empezar a desarrollar y primero vamos paso a paso. Entonces primero vamos con una muestra y con respecto a pasando el desarrollo, vamos corrigiendo errores, vamos teniendo en cuenta pequeños detalles para mejorar nuestro sistema SCADA. Muy bien, entonces ahorita hablaremos acerca de una norma que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar nuestros sistemas SCADA, y es la norma ISO 9241. Esta norma trata
de que los sistemas de visualización tienen que ser de manera ergonómica. Entonces ella nos da una serie de consejos. Yo les voy a leer las primeras 3. Para mí la primera es la más importante. Entonces esta nos dice que la aplicación debe estar adaptada a la tarea para la cual se ha diseñado. El diálogo con el usuario debe ser limpio, presentando y exigiendo solamente la información estrictamente necesaria. Segundo, la aplicación debe informar del progreso al interlocutor de forma comprensible para este. Y tercero, la aplicación debe poder adaptarse al nivel de capacitación del usuario. Entonces, muchachos, estas normas hay que tenerlas en cuenta. Recordemos que donde dice normas ISO, son normas que nos brindan calidad, nos brindan seguridad, nos brindan muchos beneficios. Bueno, también hablemos del tema del color de las pantallas. Es ver que a la hora de diseñar sistemas SCADA no es tan conveniente el utilizar colores tan escandalosos, ya que esto no es, el usuario no lo coge de manera agradable y no se ve estéticamente bien. Es ver que no cojamos las pantallas como un ejercicio de diseño gráfico, ya que esto lo único que consigue es que las pantallas sean vistosas pero poco prácticas a la hora de utilizarlas. En la ubicación de elementos de los sistemas SCADA también nos puede ayudar bastante el hecho de agrupar los datos en zonas de la pantalla ya definida. Podemos ver en las imágenes que se nos presentan a continuación, en la parte derecha, donde se define en cada sección como es la presión, el caudal y la temperatura de cada uno de los elementos que ya se encuentran enumerados en esta. Vemos que se ven de manera más fácil y entendible para todo tipo de público. Bueno, aquí también podemos ver 3 tipos de diseños, y el primero de estos es el aceptable, el cual debería ser el que siempre utilicemos en cada uno de nuestros proyectos de sistemas SCADA, ya que vemos aquí que todo está de manera organizada, lo que son los botones, los indicadores de cada uno de ellos, mientras que en el menos aceptable se ven un poco desorganizados, y ya en la parte de la interfaz menos intuitiva vemos un desorden y una información que no es tan fácil para un usuario poco experimentado. A la hora de diseñar ya como tal nuestro sistema SCADA y montarlo con nuestro prototipo en nuestro sistema, nos tenemos que basar en una norma para el tema de las letras y los números que vayamos a utilizar, ya que esta cita textualmente que los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma clara y tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones. Y este sería también uno de los tipos de letra que debemos nosotros utilizar a la hora de diseñar, que es el tipo de letra serif. También tener muy en cuenta el hecho de el abuso de mayúsculas y subrayado. Vemos en las imágenes que es muy cómodo leer este tipo de letra que utilizar todo en mayúsculas, así como vemos, y sobre todo si se subraya de esta forma como nos muestra también en la imagen. El efecto espaciado también es muy importante, porque como vemos aquí en las imágenes, si aparece mucha información textual podemos hacer su lectura más cómoda, y si separamos las líneas un poco o si insertamos líneas en blanco para descongestionar el área.